Bien, vamos a ver este concepto, movimiento circular uniforme. Y para eso vamos a también a, digamos, repasar algunos conceptos que hemos visto previamente. Y esto en base a un ejemplo. Imagínense un cuerpo que se está moviendo siguiendo una trayectoria circular. Vamos a considerar al planeta Tierra orbitando alrededor del Sol, considerando que su órbita fuera circular. Sí, su posición va a ir cambiando con respecto al tiempo. Entonces va a ir describiendo diferentes ángulos a medida que transcurre el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama al ángulo que va barriendo una partícula en un movimiento circular? Se le llama desplazamiento angular, concepto que ya habíamos visto previamente, y se representa con la letra griega teta. Sí, pues aquí tengo un desplazamiento angular, ¿verdad? Este es, por decirlo de alguna manera, un ángulo variable, un ángulo que va cambiando, porque la partícula no se está moviendo constantemente. Entonces, y para eso necesitamos establecer un origen. Vamos a decir que aquí fue la semana cero, a las 0 semanas, o vamos a poner así para la palabra semana cero. Y vamos a decir que esta es la posición del planeta en la semana 4. Obviamente, a medida que vayan avanzando las semanas, pues va a ir cambiando ese desplazamiento angular. Dijimos que aproximadamente la Tierra recorre, si no mal recuerdan, aproximadamente 1 grado por día, porque recorre 360 grados en 365 días. Vamos a considerar que que fuera 1 grado por día. En 4 semanas, ¿cuántos grados recorrería? Son unos 28 grados. Son 28 días en 4 semanas. 28 grados, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál? De aquí también podemos recordar otro concepto que habíamos visto. El desplazamiento, es la velocidad angular, que me indica qué tan rápido es el giro de ese cuerpo y que se calcula como el desplazamiento angular entre el tiempo. Entonces, en este rápido ejemplo que estamos viendo, entonces el desplazamiento angular han sido 28 grados. ¿En qué intervalo de tiempo? En 4 semanas o en 28 días, como queramos, vamos a ponerle en 4 semanas. Entonces, ¿cuánto me daría esa división? 7 grados por semana. Sí, ¿verdad? Si es un grado por día, pues serían unos 7 grados por semana. Habíamos visto esos conceptos. Entonces, imaginemos, recordando todos esos conceptos que ya habíamos hablado, desplazamiento angular, velocidad angular. Consideremos 3 cuerpos que están moviéndose siguiendo una trayectoria circular. Aquí tenemos 4 cuerpos que se están moviendo, siguiendo una trayectoria circular y estamos analizando cómo es su desplazamiento angular a intervalos de tiempo regulares, cada 2 segundos. En estos 3 cuerpos que están siguiendo una trayectoria circular hay una diferencia en su movimiento y todo esto es para poder introducir este concepto de este movimiento de circular particular que es el movimiento circular uniforme. Entonces, bueno, primeramente aquí vamos a concentrarnos. Tengo 3 cuerpos. Este es el cuerpo 1, este es el cuerpo 2 y este es el cuerpo 3. Estoy analizando cómo se fueron moviendo a intervalos de 2 segundos durante 10 segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos al móvil 1? Que a 2 segundos barría un ángulo de 50 grados, luego a los 4 segundos ya llevaba 110 grados, a los 6 segundos 180 grados y cada vez va ampliándose el ángulo. Es como si en el ejemplo que había puesto del planeta Tierra, bueno, a las 4 semanas había recorrido 28 grados, entonces, bueno, a las 5 semanas, ¿cuánto recorrerá? Y así sucesivamente, nada más que son intervalos de tiempo regulares. ¿Qué podemos decir concentrándonos en el móvil 1? ¿Qué podemos decirnos del ángulo que va barriendo con respecto al tiempo? Muy bien, que va aumentando, muy buena observación. En los primeros 2 segundos barrió un ángulo de 50 grados, de 0 a 50 son 50 grados, mientras que en los siguientes 2 segundos, de 2 a 4 segundos, barrió un ángulo de 60 grados, de 50 a 110 son 60 grados, y luego de los siguientes 70, y en los siguientes 80, y en los siguientes 90. Cada vez fue barriendo un ángulo mayor, más grados en el mismo tiempo.
¿Cómo sería su movimiento? ¿Qué característica tendría? ¿Cómo lo podríamos describir? Cada vez barre un ángulo mayor en el mismo tiempo. Sería como que, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero sería algo así como un ventilador cuando se acaba de prender. Por ejemplo, en cuanto prendemos el ventilador, las aspas ya entran en un movimiento con el que se va a quedar permanentemente, no, ¿verdad? Empezaría a girar cada vez más rápido, ¿sí? Como diríamos coloquialmente, empezaría a agarrar vuelo o velocidad. Ya después se estabilizaría esta, ¿verdad? Pero al principio se va a ir girando, aumentando su velocidad de giro cada segundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a hablar ahora del móvil 2. Fíjense ahora qué pasa en el móvil 2. ¿Cuántos grados? Estamos concentrándonos en este móvil. ¿Cuántos grados barrió en los primeros 2 segundos? 100 grados. ¿Y en los siguientes 2 segundos? 90, pero en los dos, de 2 a 4 segundos, 90 grados. Sí, si contamos desde los 0 segundos, en 4 segundos barrió 190 grados, pero ¿cuántos solo de los 2 a los 4? 90. Y luego en los siguientes 2 segundos, 80. Y en los siguientes 2, 70. De 270 a 340 y 70 grados. Y de 340 a 460 grados. Es decir, en este fue disminuyendo los grados que recorrió a intervalos de tiempo regulares. Cada vez va girando menos rápido. Es como que, nuevamente como el ventilador, pero cuando lo apagamos o si le jalamos el cable, no se va a frenar súbitamente. Se queda todavía girando varios segundos, pero cada vez va girando más lento, ¿verdad? En cambio, ¿qué vemos con el último móvil? Que va recorriendo 60 grados a intervalos de tiempo de 2 segundos. Cada 2 segundos recorre 60 grados. ¿Cómo será su giro? Constante, gira de alguna manera, podríamos decirlo de manera constante, de una forma regular, ¿verdad? Pues a ese último caso es a lo que se le llama movimiento circular uniforme, ¿sí? Como cuando ya el ventilador ya llevaba unos segundos de prendido y entonces su giro es regular, tiene una forma regular de girar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, me voy a remitir a otro movimiento en el que había algo constante, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo es el movimiento rectilíneo uniforme? Un movimiento en línea recta y con rapidez constante. ¿Y cómo se definía la rapidez constante? Aquella en la que un cuerpo se desplaza recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales en tiempos iguales, ¿verdad? Entonces, basándonos en esa misma definición, es muy parecido en este caso, nada más que no serían distancias, sino más bien los grados. Pero ¿cómo le llamamos a los grados que recorre esa partícula? Le llamamos desplazamiento angular, ¿sí? Movimiento circular en el que se tienen desplazamientos iguales en tiempos iguales. Bueno, voy a poner la definición a continuación. Nada más también vamos a basarnos en también otra forma de definirlo. Si yo calculara la velocidad angular para el primer móvil, regresémonos al primer móvil. Velocidad angular es desplazamiento angular entre el tiempo. ¿Cuál sería el desplazamiento angular a los 2 segundos? Si yo calculo el desplazamiento angular a los 2 segundos, ¿cuánto valdría? Pues serían 50 grados, recorrió 50 grados en 2 segundos. ¿Y cuánto me daría? 25 grados por segundo. Sí, ¿no? Si recorrió 50 grados, entonces en 2 segundos, entonces serían 25 grados por segundo. Pero a los 4 segundos, partiendo desde los 0 segundos, ¿cuál sería el desplazamiento angular? Entonces ahora serían en 4 segundos 110 grados entre 4 segundos. Y 110 entre 4 da 27.5 grados por segundo. Y si vuelvo a hacer el cálculo, pero a los 6 segundos, entonces ahora serían 180 grados que recorrió en 6 segundos. Entonces 180 grados entre 6 segundos, entre 6 segundos, 30 grados por segundo.
Bueno, en el anterior eran 27.5 grados por segundo. Y luego 30 grados por segundo. Y si así sigo, a los 8 segundos, su desplazamiento angular sería 32.5 grados por segundo. Y a los 10 segundos serían 35 grados por segundo. ¿Qué va pasando con la velocidad angular? Va aumentando. Y la verdad es que esa sería una velocidad angular media. En realidad no es una velocidad angular exacta, por decirlo de alguna manera. Fíjense, solamente en los 2 últimos segundos, ¿cuántos grados recorrió? En los 2 últimos segundos, ¿cuántos grados recorrió? De 260 a 350 son 90 grados, ¿no? En este intervalo de tiempo. 90 grados en 2 segundos. Entonces serían como 45 grados por segundo. Así que este no es un valor real, 35 no es un valor real. 45 grados. Entonces ese valor lo que quiere decir es que en promedio, desde los 0 segundos, en promedio recorrió 35 grados cada segundo. Habrán segundos en los que recorrió más grados y segundos en los que recorrió menos grados de 35 grados, pero en promedio recorrió 35 grados por segundo. Así que esa velocidad angular solo le podemos llamar velocidad angular media, no es una velocidad angular real. Es algo parecido cuando vimos el concepto de rapidez media. Por ejemplo, yo puse como ejemplo, imagínense que un coche llega a Acapulco que está a 400 kilómetros en 4 horas. Si calculamos la rapidez, distancia sobre tiempo, serían 100 kilómetros por hora. Repito, 400 kilómetros en 4 horas. ¿Sí? 100 kilómetros por hora, pero la pregunta que les planteé en ese tiempo fue, ¿eso quiere decir que el coche recorrió 100 kilómetros cada hora? No, sería muy difícil que cada hora recorrió el mismo número de kilómetros, simple y sencillamente que en promedio cada hora recorrió 100 kilómetros. Tal vez durante la primera hora recorrió más o menos kilómetros de los 100 kilómetros, pero en promedio eso fue lo que fue recorriendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría con la velocidad angular para el móvil 2? Esto son tomando en cuenta los datos del móvil 1. La velocidad angular del móvil 2, ¿cómo va cambiando? Bueno, a los 2 segundos serían 100 entre 2. Ya voy a poner el resultado directo, ¿sí? 100 entre 2, 100 grados entre 2 segundos serían 50 grados por segundo. Pero a los 4 segundos, ¿cuánto sería? Serían 190 entre 4. Voy a poner la operación. 190 grados que recorrió en un intervalo de 4 segundos. Y a los 6 segundos, ¿cuántos grados llevaba desde los 0 segundos? 270 grados en 6 segundos. 190 entre 4, ¿cuánto da? 47.5. ¿Y 270 entre 6? 45 grados. Y si sigo para los demás tiempos calculando la velocidad angular, ¿qué notaría para el segundo móvil? Que va disminuyendo, ¿sí? A los siguientes 12, a los 8 segundos me quedarían 42.5 grados por segundo. Y a los 8 segundos, 40 grados por segundo. Va disminuyendo, pero no es la velocidad angular real en esos tiempos, es una velocidad angular promedio. Es decir, en promedio, hasta los 10 segundos, esa partícula barrió 40 grados cada segundo, en promedio. Habrá segundos en los que recorrió más grados y segundos en los que recorrió menos grados. Al principio iba recorriendo más de 40 grados cada segundo y al final menos de 40 grados cada segundo. En cambio, en el primero, al principio, menos de 35 grados al principio y más de 35 grados al final. Pero ¿cómo me quedaría la velocidad angular con el tercer móvil, que es el que me interesa? De hecho, este tipo de movimiento no lo vamos a ver en clase. Es un tipo de movimiento más complejo. Vamos a ver el tipo de movimiento circular más sencillo que existe, que es el movimiento circular uniforme. Ese es el más fácil de estudiar. Entonces, ¿cómo me quedaría la velocidad angular a los 2 segundos? Es más, a los 2, a los 4, a los 6 segundos, me quedaría igual. A los 2 segundos serían 60 grados entre 2 segundos. Si hubiera tomado intervalo de tiempo 4 segundos, a los 4 segundos serían 120 grados entre 4 segundos. Y a los 6 segundos,
180 grados entre 6 segundos. Y luego 240 grados entre 8 segundos. Y finalmente 300 grados entre 10 segundos. No importa el intervalo de tiempo que utilice, siempre va a dar lo mismo. Es decir, para este ejemplo, 30 grados por segundo. Entonces, ¿qué característica tiene el movimiento circular uniforme? Que la velocidad angular es constante, no cambia. ¿Sí? La velocidad es un movimiento, se puede definir de dos maneras diferentes. Movimiento circular en el que se barren ángulos iguales en tiempos iguales, o aquel en el que la velocidad angular permanece constante. Resumiendo entonces, el movimiento circular uniforme es aquel en el que una partícula o cuerpo se mueve describiendo ángulos, o más propiamente dicho, desplazamientos angulares iguales en tiempos iguales. Es decir, un movimiento en el que la velocidad angular es constante. Este tipo de movimiento es muy análogo al movimiento con rapidez constante, ¿verdad? O movimiento rectilíneo uniforme. En aquel tipo de movimiento que era constante, la rapidez. En este tipo de movimiento que es constante, el desplazamiento angular. Entonces, perdón, la velocidad angular. Entonces, ¿cuál era la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme? La fórmula del movimiento rectilíneo uniforme es distancia igual a velocidad por tiempo. En donde de esta expresión, ¿cuál es la única constante? ¿Y cuáles son las variables? La única constante es la velocidad, no cambia, es el movimiento rectilíneo uniforme. Esta fórmula no es válida para cualquier tipo de movimiento, solo es válida para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? O por lo menos con rapidez constante. Entonces, de manera análoga, ¿cuál sería la fórmula del movimiento circular uniforme? El desplazamiento angular θ sería igual a la velocidad angular por el tiempo. Es muy parecida a la fórmula. Aquí lo que es constante es la velocidad angular. ¿Sí? Por ejemplo, si un coche se mueve con una rapidez de 10 metros por segundo, entonces repito, 10 metros por segundo, ¿cuántos metros recorre en 3 segundos? 30, es decir, 10 por 30. 10 por 3, perdón. En cambio, si estamos hablando de movimiento circular, si una partícula se mueve con una velocidad angular de, vamos a decir, 4 grados por segundo, 4 grados por segundo, ¿cuántos grados recorrería en 3 segundos? 4 grados por segundo, 12, es decir, 4 por 3, es la analogía, ¿verdad? En este caso, ¿qué combinación de unidades teníamos? Metros sobre segundo por segundos, y en este caso podríamos, entre otras, tener grados por segundo, sobre segundo por segundo. De esta combinación de unidades que me queda, unidades de distancia. De esta combinación de unidades que me queda, unidades de desplazamiento angular o ángulos, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy parecido el movimiento. Y ya con esto yo podría predecir o incluso comprobar. Por cierto, así como cuando vimos el movimiento rectilíneo uniforme, dijimos que esta fórmula solo es válida para ese tipo de movimiento. Cuando hay aceleración ya no es válida esa fórmula. Entonces, de la misma manera, esta fórmula solo es válida para el movimiento circular uniforme. No vamos a ver otro tipo de movimiento, pero de todas maneras hay que tomar en cuenta que no es válida para cualquier tipo de movimiento circular. Y entonces aquí ya podríamos comprobar, en nuestro ejemplo, ¿cuál sería la velocidad angular? 30 grados por segundo. Oiga, maestro, pero los valores van creciendo de 60 en 60, no de 30 en 30. ¿No hay una contradicción? Ah, es que los intervalos de tiempo son de 2 segundos. ¿Sí? Si esto quiere decir que la partícula o el planeta o lo que sea barre 30 grados en un segundo, ¿cuántos barrería en 2 segundos? 60, ¿verdad? Si hubiera puesto mi tabla intervalos de tiempo de 1 en 1, entonces ahí sí los valores tendrían que ir de 30 en 30. Entonces yo ya podría predecir, así un ejemplo rapidísimo, ¿cuál es el desplazamiento angular a los 8 segundos de una partícula que se mueve con movimiento circular uniforme con una velocidad angular de 30 grados por segundo? 30 grados por segundo.
Y bueno, entonces pues aplicando la fórmula, el desplazamiento angular serían velocidad angular 30 grados por segundo por 8 segundos. 30 por 8, 240, como ya me habían dicho desde hace rato, se cancelan los segundos que multiplican y que dividen, 240 grados, y lo podemos comprobar. Aquí en la tablita decía que a los 8 grados el desplazamiento eran 240 grados, perdón, a los 8 segundos, ¿verdad? E incluso predecir, y por ejemplo a los 50 segundos, ya la tabla no llega hasta 50 segundos, no tenemos que continuar con la tabla hasta los 50 segundos, ocuparíamos la fórmula. El desplazamiento a los 50 segundos serían 30 grados por segundo por 50 segundos, y esos son 1500 grados, que obviamente ahí vemos la conveniencia de utilizar radianes. Cuando ya son varias revoluciones nos quedan muchos grados, ¿verdad? Serían 1500 grados. ¿Sí? Entonces, eso obviamente es más de una vuelta. Si son más de 360 grados, es que eso es más de una vuelta, ¿no? Entonces, o una revolución. Entonces, ¿esos cuántos serían exactamente? Si dividimos 1500 entre 360 grados que tiene cada revolución, serían 4.16 revoluciones. 4.17, redondeando 4.17 revoluciones. Ya no manejamos cantidades tan grandes, ¿verdad? O si acaso radianes, si eso lo multiplicamos por 6.28 serían un poco más de 40 radianes, pero los grados no son tan convenientes. Esos son 4 vueltas y 60 grados. Sí, bueno, exactamente es lo que darías de esa partícula. Bien, este es el concepto de movimiento circular uniforme.